Muy buenas noches, estimados televidentes en el Eje Cafetero y seguidores de Tercer Canal en todas las plataformas digitales en el resto del país. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de los acontecimientos, los hechos, las noticias económicas contadas de una manera clara y sencilla para que usted tome nota y tome decisiones bien informadas. En esta oportunidad tenemos un tema que por supuesto siempre toca el corazón del eje cafetero, de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, pero también del resto de los departamentos en Colombia cuya economía está basada en el café. Estamos hablando de la producción cafetera y de las exportaciones de café que han tenido un inicio de año excepcional. Este pinta ser un año efectivamente con unas grandes posibilidades de que Colombia vuelva a vivir una bonanza cafetera. Y por eso, para hablar y desarrollar este tema, estamos precisamente con un invitado de lujo. Él es Germán Bahamón. Es ingeniero agroindustrial de la Universidad de La Sabana, tiene especialización en mercadeo estratégico del CESA y adicionalmente se ha desempeñado en importantes empresas como Apple, Sony, Ericsson, entre otras. Pero además es cafetero de vocación y hoy en día es el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Germán Bahamón, buenas noches y bienvenido a Economía y Bolsillo. Bueno, Armando, un gusto saludarlo. Le agradezco la invitación que me hacen a su programa Economía y Bolsillo y estar en Telecafé, pues me permite hablar con todas estas personas que están en Quindío, Risaralda, Caldas y en todas las plataformas digitales. Bueno, la noticia es que este primer trimestre del año las cifras del sector cafetero apuntan a que la producción anual ha superado ya los 14 millones de sacos de café en Colombia. ¿Cuáles son las cifras puntuales que ustedes tienen sobre producción y qué representa este hito en materia de producción cafetera para el país? Bueno, Armando, lo primero que debo hacer estando en su programa es agradecerle a las familias caficultoras. Sabemos perfectamente que las 552.000 familias caficultoras son las que con su tesón y con su dedicación han hecho que la economía cafetera siga siendo un protagonista número uno de la economía y de la recuperación económica de este país. 14.8 millones de sacos en producción en los últimos 12 meses es una cifra que no se veía desde hace cuánto, gerente. Hace 29 años no veíamos una cifra de esta magnitud, de 14.8 millones de sacos. Y si lo ponemos en términos de valor, que es el valor de la cosecha, lo que ha llegado a nuestros cafeteros, lo que irriga los 610 municipios cafeteros, es 19 billones de pesos. 19 billones de pesos que acompañan el desarrollo económico y del tejido social en la región cafetera. Son cifras muy importantes, nada despreciables, y de estos 19 billones de pesos, por supuesto, también están participando las familias cafeteras en Risaralda, Caldas y Quindío. Pero mire usted, gerente, que recientemente se conoció el ranking de los países exportadores de café. En la siguiente nota vamos a mirar cómo está compuesto el panorama de las grandes ligas del café en el mundo y cómo está Colombia en ese contexto. Según los datos oficiales que maneja el sector cafetero, en Colombia a septiembre de 2024 se reportaron producciones de 12,75 millones de sacos de café de 60 kilogramos, una cifra que representa un aumento del 20% comparado con el mismo periodo de años anteriores. Los resultados para el año cafetero significan que la producción de café en Colombia ha vuelto a ser protagonista, tanto en el crecimiento del PIB agrícola del país como en el resto de la economía.
Las exportaciones aumentaron un 15%, en lo que las ventas al exterior de la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café crecieron un 25%. Entre tanto, las exportaciones de otras entidades aumentaron 13% y sobresale la caída de las importaciones, que fue de un menos 74% en septiembre y menos 54% en todo el año cafetero. Como vemos, gerente, pues Colombia ha vuelto a ser protagonista como en las mejores épocas de la bonanza cafetera, finales de los 70s, comienzos de los años 80s, con un tercer lugar nada fácil de conseguir. Y para este año 2025, ¿qué se espera en materia de exportaciones y si es posible alcanzar a un país como Vietnam? Juan Armando, lo que hemos visto nosotros es que seguimos consolidándonos, como usted lo mostraba, en el tercer lugar de producción mundial de café, pero en el segundo lugar de producción mundial de arábica. No olvidemos que nuestro café ha construido su historia a partir de la calidad de ese perfil de taza excepcional que tenemos en nuestro café colombiano, gracias a esa investigación que ha hecho Cenicafé a través de la historia y que ha podido entregarle variedades que tengan resiliencia al cambio climático, resistencia a la roya, pero una tasa excepcional. Y seguiremos buscando eso. Lo que hemos visto es que en los últimos 12 meses, Juan Armando, hemos exportado 12.7 millones de sacos. Eso es un incremento en nuestras exportaciones del 17%. Y definitivamente esos 4.300 millones de dólares exportados son los que hacen que la balanza comercial de Colombia siga saludable. Así que vuelvo a hacer hincapié en las familias caficultoras, en lo que han hecho de este renglón económico en este país y la importancia que esto supone para el país total, para Colombia como nación. Entonces, señor gerente general de la Federación de Cafeteros de Colombia, Germán Bahamón, con con una producción, un volumen de producción que no se veía desde hace 2 décadas, con unos precios que se están acercando o rondan incluso los $4 por libra en los mercados internacionales y con unas exportaciones que se acercan también a los 13 millones de sacos al año, se está configurando un escenario perfecto para lo que podríamos denominar una nueva bonanza. Bueno, Armando, a mí no me gusta usar el término bonanza y se lo voy a decir porque yo soy cafetero de familia caficultora. Mi papá y mi abuelo fueron cafeteros y yo entiendo que nuestro café es un cultivo de ciclo largo y al ser un cultivo de ciclo largo uno necesita 1, 2 o 3 años en los cuales el precio nos acompañe y no que en el 2023 hayamos tenido posiblemente unas pérdidas y que hoy estemos solventando el 2024 esas pérdidas que tuvimos en el 2023. Es decir, si bien es cierto, hoy tenemos un precio que satisface las necesidades de rentabilidad de la familia caficultora, debemos entender que son 2 o 3 años en un ciclo completo que necesitamos así en ese precio para que uno pueda decir hay una bonanza y se configura una bonanza. Entonces, lo que sí estamos es contentos con este precio, un precio que se transmite directamente a la familia caficultora, un precio que es compuesto por la tasa representativa del mercado y la cotización en la Bolsa de Nueva York y que hoy satisface las necesidades de rentabilidad del cultivo del café. Lo importante es anotar lo siguiente, Juan Armando. Si bien es cierto, este año cafetero, acuérdese, y para los televidentes, el año cafetero mundial empieza en octubre y termina en septiembre. Este año cafetero va a ser un año muy importante. Vamos a poder llegar, esperamos que a los 15 millones de sacos, creemos que firmemente vamos a llegar allí. Pero lo que sí es cierto es que hoy los cafeteros estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el régimen de lluvias ha sido atípico en estos primeros 3 meses del año. Hemos tenido unas precipitaciones por encima de la media normal. Incluso hay regiones que han recibido en precipitaciones
3 veces más de lo que normalmente reciben y por eso podríamos afectar la floración de nuestra plantación cafetera. Y cuando se afecta la floración en esta época primaria del año, obviamente los resultados se ven en la cosecha de octubre a diciembre. Así que hoy de una vez lo que estamos haciendo es un monitoreo de las regiones cafeteras, de lo que está pasando en Quindío, en Risaralda y en Caldas, para ver cuál es la potencial afectación de esa cosecha de octubre, noviembre, diciembre. La primera cosecha, ¿cuándo se dará? Recordémoslo. Y si hay suficiente mano de obra para empezar a recoger esos más de 14 millones de sacos que este año cafetero se proyectan. Es que esta primera cosecha del año va a estar entre un 5 y un 8% por encima del año inmediatamente anterior. Algo muy, muy bueno y que nos llena de optimismo para poder cerrar el año cafetero de septiembre. Pero lo que sí estamos viendo de una vez es que potencialmente hay un impacto en la cosecha de octubre, noviembre, diciembre, porque usted me lo puede decir, en Risaralda, en Caldas y en Quindío ha venido teniendo un régimen de lluvias que no estábamos acostumbrados a vivir. Ha llovido más de la cuenta. Y cuando no hay un estrés hídrico, cuando no hay un sol fuerte en enero y febrero, pues la florescencia no es la que nosotros estábamos esperando. Bueno, antes de ir a una pausa, le voy a dejar planteada la siguiente pregunta y es relacionada con el precio del dólar, que es otra variable que se conjuga y que termina favoreciendo que el precio del dólar se ha mantenido por encima de los 4.100 pesos en las últimas semanas. ¿Cuál sería ese mensaje que usted les daría a los caficultores del eje cafetero, pero también del resto del país, para aprovechar esta circunstancia coyuntural y ahorrar para cuando vengan las vacas flacas o el clima sea desfavorable? En unos segunditos después de la siguiente pausa. Estamos con el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Germán Bahamón, hablando sobre esta coyuntura especial que está viviendo el negocio del café en Colombia, y quería preguntarle precisamente antes de la pausa, ¿cuál sería esa recomendación que usted como gerente de la Fedecafé les haría a los caficultores colombianos para aprovechar esta coyuntura especial y sobre todo este factor de tasa de cambio con un dólar por encima, que se ha mantenido por encima de los 4.000 pesos? ¿Es hora de ahorrar? ¿Estamos en las vacas gordas? Juan Armando, lo importante es lo siguiente, y se lo voy a decir como cafetero, pero también como gerente de la federación. Lo que tenemos que hacer nosotros para prepararnos para una posible caída del precio internacional, que yo no la veo venir en el muy corto plazo, es fertilizar. No hay ninguna variable más importante para nuestra rentabilidad que la productividad por hectárea. Y la fertilización es demasiado importante para acompañar ese proceso productivo. Si nosotros invertimos parte de los recursos que estamos recibiendo por nuestra cosecha en una apropiada fertilización, en el momento adecuado de la fertilización, definitivamente mitigamos cualquier riesgo, porque la productividad por hectárea es donde está la rentabilidad. Usted nos hablaba de una alerta preventiva por el clima, y es que evidentemente pues ha llovido particularmente en el eje cafetero, mucho más de los promedios históricos, y el año puede representar unos riesgos climáticos. Aparte de la fertilización, ¿qué otro consejo les daría a los caficultores para hacerle frente a esas dificultades climáticas por exceso de lluvias? Sí, yo creo que todos los cafeteros sabemos que lo que no podemos dejar en nuestra plantación es las inundaciones. Y debemos hacer unos trabajos importantes, acompañarnos por el servicio de extensión, hacer los drenajes que tengamos que hacer para que no se generen esos encharcamientos en los lotes cafeteros y que puedan llevar a la postre a la muerte de algunos árboles en nuestro cafetal. Seguir haciendo la renovación, es muy importante hacer renovación. El eje cafetero nos ha enseñado a todo el país cafetero cómo son esas buenas prácticas
cafeteras, cómo mantenemos un cafetal que sea joven y productivo, cómo lo mantenemos con las mejores condiciones de fertilización y cómo hacemos las prácticas agrícolas para que los drenajes nunca vayan a afectar y vayan a poner en riesgo la plantación. Creo firmemente que lo que hemos venido haciendo también con Cenicafé, de proveerles unas semillas que tengan esa posibilidad de haberse estudiado por alrededor de 20 años para poder tener la confianza de entregarla a los caficultores y que tengan resiliencia al cambio climático, adaptabilidad a estas nuevas condiciones de patrones climatológicos, pero también resistencia a la roya, que es bien importante. Es importante que también lo empecemos a incorporar a nuestro cultivo y Cenicafé hoy tiene una nueva semilla que se llama el Castillo 2.0 y ese Castillo 2.0 viene más repotenciado en términos de resistencia, resiliencia y además de protección contra otras pestes como el CBD que no ha llegado a Colombia. Así que hay que seguir valorando el servicio de extensión, ese conocimiento que imparten nuestros ingenieros agrónomos, que viene obviamente de la investigación de Cenicafé. ¿Va a haber acompañamiento como parte de este plan de contingencia de cara a las dificultades climáticas que representan altos volúmenes de lluvia? ¿Va a haber mayor acompañamiento de la federación a los productores? El acompañamiento siempre ha sido el mismo. Obviamente hoy que tenemos unas condiciones de lluvia intensa, tendremos que recomendar algunas prácticas distintas. Cuando hay un periodo de sequía, cuando hay un niño, lo que nosotros transmitimos es el conocimiento acerca de cómo hacer un control, por ejemplo, de la broca. Cuando hay sequía, la broca se dispara. Cuando hay mucha lluvia, baja la productividad, hay que fertilizar para mejorar el tema de productividad y hay que controlar la roya, porque cuando hay lluvia, la roya tiene el caldo de cultivo perfecto para expresarse. Así que todas estas prácticas son las que el servicio de extensión y este ejército de camisas amarillas de la Federación de Cafeteros ha venido impartiendo como las mejores prácticas y así lo seguiremos haciendo. Vamos a hacer una segunda pausa aquí en Economía y Bolsillo. Estamos hablando con el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y al volver le preguntaremos cómo está el consumo de café en Colombia y en el mundo y qué estrategias hay para estimular ese consumo. Después de la pausa. Regresamos con el tema cafetero. Señor gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ¿cómo estamos en materia de consumo y especialmente ha habido un mito alrededor del consumo interno de café? Se dice que aquí en Colombia lo que consumimos es pasilla. ¿Qué se está haciendo para incentivar el consumo de cafés especiales, el consumo interno, digo, y cómo se ha comportado el consumo interno frente a la demanda en otros países? Bueno, Armando, yo creo que ese es el tema que más me interesa a mí y al que más le tiene que interesar al gerente de la federación, y es la creación de demanda, consumo interno y consumo en el exterior. Y ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo, diversificando mercados, encontrando esas potencialidades y para que el cafetero colombiano reciba el mejor precio posible por el mejor café del mundo, que es el café colombiano. Esa marca país, que es Café de Colombia, sigue siendo un referente de la caficultura mundial. Sigue teniendo los estándares de calidad que nos permiten ser reconocidos como ese buen café o mejor café del mundo. En Colombia, le quiero decir que, como usted lo anota, nosotros en el pasado pudimos haber tenido mucho de ese consumo que era café que no era apto para la exportación. Hoy le debo decir con gran satisfacción que ha venido cambiando, que los cafeteros colombianos han venido y los colombianos como consumidores han venido teniendo un mejor consumo de cafés que tienen una mejor calidad. Hoy, el año pasado, por ejemplo, creció un 10% el consumo total de café, según nos reporta Kantar, que es una firma que mide el consumo en los hogares colombianos.
pero creció un 25% el valor. Es decir, no solo creció el precio, sino que la gente está consumiendo más café que denominamos premium. Y usted ya ve muchos cafés de especialidad y muchas tiendas en Pereira, en Manizales, en Armenia, tiendas de especialidad, en donde los baristas nos han venido a nosotros enseñando ese arte y esa experiencia en taza que es el consumo de café. Y el café premium sigue creciendo. Pero en el mundo, Juan Armando, también acabamos de lanzar con Buen Café una bebida lista para consumir. Una bebida lista para consumir para los jóvenes, porque sabemos perfectamente que ese café que había sido estigmatizado, de que no era, de pronto no era una bebida buena para la salud, ya la FDA en los Estados Unidos dijo que el café es saludable, es una bebida saludable y que acompaña la posibilidad de mejoras en el funcionamiento cerebral, cardiovascular y de toda índole. Entonces, queremos que eso siga siendo algo bien importante y que los jóvenes también entren al consumo del café. Y en el mundo, estas bebidas listas para consumir también vienen creciendo mucho. Entonces, Juan Valdez, Buen Café y Alma Café siguen trabajando, no solo para cautivar a los paladares colombianos, sino también para generar rentabilidad a la caficultura colombiana. ¿Ese consumo interno está medido en tazas o en kilos? ¿Cuántas tazas de café se toma un colombiano, una colombiana en promedio? No, lo que ha venido creciendo y se mide es en kilogramos per cápita. Ha venido creciendo. Nosotros estábamos antes cerca de los 2 kilogramos per cápita en Colombia. Hemos venido creciendo. El último reporte que tengo es alrededor de 2,4 kilogramos per cápita. Entonces, ha venido teniendo una evolución. Pero le cuento una cosa que es bien importante para que es la tranquilidad de los cafeteros colombianos. El consumo de café en el mundo ha venido creciendo y crece a una rata del 2% anual. Hoy ya 170 millones de sacos se consumen en el mundo y todavía no ha empezado a consumir China y todavía el Medio Oriente está incipiente y nuestro principal socio comercial, el consumidor que más ha querido el café colombiano es el mercado estadounidense. 40% de las exportaciones colombianas se van a los Estados Unidos. Así que seguiremos trabajando en esa identificación, en robustecer esas alianzas comerciales que tenemos con cada uno de los mercados para que los cafeteros colombianos tengan sostenibilidad financiera en el tiempo. Señor gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, nos queda un minuto para que usted les hable a los caficultores, especialmente a los del eje cafetero, y el mensaje que usted les quiera dejar. Un mensaje importante es la federación está llegando a las regiones para acompañarlos en todo lo que tiene que ver con transformación. Y la transformación es permitirle acompañar con Almacafé y con los comités departamentales a cualquier cafetero a que tenga una posibilidad, un centro de industrialización regional. Abriremos en Manizales, abriremos en Armenia y pronto viene Pereira. Así que tendremos esa posibilidad de 3 centros de industrialización regional en donde atenderemos, abriremos las puertas para que cualquier caficultor lleve su café y lo podamos acompañar en el proceso de transformación y comercialización. Es un tema apasionante, sin duda, y de primer orden de la economía del país, el café. Agradecemos al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, por atender esta entrevista y hablarles a los caficultores del país. Muchas gracias y bienvenido siempre a Economía y Bolsillo. Juan Armando, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo especial a todos los cafeteros de Risaralda, Caldas y Quindío. Ustedes televidentes de Telecafé los invitamos a continuar con toda la programación, así como a los seguidores de Tercer Canal en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches.